Y bien, estamos ahora con el mismo tema que viene siendo discutido las últimas semanas, con intensidad creciente o decreciente, pero en fin, hay una discusión muy fuerte acerca de este proyecto de ley universitaria que elabora la Comisión, que ya aprobó la Comisión de Educación del Congreso y que podría ser visto en el Pleno los próximos días, y por eso pues hoy día, por ejemplo, ha habido un pronunciamiento llamado pronunciamiento en San Marcos, firmado por rectores de varias universidades públicas, entre ellas las mejores, digamos, Mayor de San Marcos, Ingeniería, San Agustín de Arequipa, la Agraria de La Molina, la Universidad del Callao, y también universidades privadas como San Martín de Porres, Ricardo Palma, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es la UPC, la Universidad Tecnológica del Perú y la IESAN. Y piden que el debate se extienda, que no se apruebe, digamos, en estos días, que el debate sea mucho más largo para profundizar bien en estos temas, porque esta ley, dicen, es contraproducente por esta superintendencia universitaria que le otorga atribuciones tales como decidir las carreras profesionales que impartirán en las universidades, decidir las carreras profesionales que dejarán de impartirse en las universidades, orientar la política de cooperación de las universidades, etcétera, en fin. Bueno, estamos con Nicolás Lynch, exministro de Educación, y con Juan Inchausti, vicepresidente de UTEC, que es la Universidad Tecnológica. Ingeniería y Tecnología. Ingeniería y Tecnología es una universidad nueva, pero muy, muy interesante, de punta, digamos, vinculada al grupo Hochschild y a TechSoup. Bien, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Nicolás, ¿cuál es su opinión en relación a este debate, a que esta superintendencia, en fin, esta ley es una ley muy intervencionista, muy controlista, y que esta superintendencia afecta en buena cuenta la autonomía de las universidades, consagrada en la Constitución? Yo creo que el debate es antiguo e intenso, por lo menos en los últimos 15 años. Esta ley no es sino la quinta o sexta versión de un debate que ha recorrido el Perú. Yo he estado por lo menos en unos 35 talleres con intensidad entre los años 2004 y 2008. Yo mismo hice un proyecto de ley en el año 2009, contratado por el Congreso de la República. Pero hay proyectos que elaboró Javier Sota, hay proyectos que elaboró Salomón Lerner Febres y Manuel Burga, hay proyectos que se elaboraron también en universidades como la Cayetano Heredia, como la Pontificia Universidad Católica, la UNI, en San Marcos varios de ellos. El Ministerio de Educación, a través de su oficina universitaria, convocó a profesionales que el año 2002 también hicieron un proyecto. En fin, la discusión ha sido intensa, repito, a lo largo de más de una década. Creo que este proyecto no es perfecto, pero es un buen proyecto. Tenemos ahorita 5 piezas legislativas que buscan ordenar, yo diría más bien desordenar la universidad peruana. Este proyecto busca juntarlas en uno solo. Tiene, creo, la gran virtud de ser una respuesta al caos que hay en la mayor parte de las universidades públicas y también, me atrevería a decir, en la mayor parte de las privadas. Con esto, por supuesto, no afirmo que no hayan buenas universidades que hagan las cosas bien y que estén compuestas por gente decente. Esta palabra hay que subrayarla hoy en la universidad peruana porque no abunda este tipo de gente. Creo que a nivel académico y administrativo presenta novedades interesantes, hace la organización de la universidad flexible, establece guías para la misma, pero no impone. Es verdad que hay un organismo regulador. Este organismo regulador no surge aquí. El nombre es feo y malo, y la composición creo que la podemos discutir, pero como Comisión Nacional de Universidades, como Consejo Nacional Universitario, está en varios proyectos anteriores. Superintendencia sí suena feo, autoritario, aguachimán. Pero lo que pasa es el contenido, lo que interesa. Efectivamente, pero el contenido es que tenemos un conjunto universitario. Esta ley recupera la idea de sistema, lo cual me parece positivo para el país, y le da una organismo regulador a este sistema. No creo que si se piensa desde la universidad del organismo regulador viole la autonomía. El problema es que la ley parece que lo pensara desde fuera del sistema universitario. Esto se puede componer
se plantean 9 miembros, 4 surgen, no se sabe cómo, pero desde la universidad podrían surgir 6, 3 de las públicas y 3 de las privadas, y para que no haya problemas con los directivos que muchas veces maniobran las cosas, por lo menos en la universidad pública, podrían ser los profesores principales nombrados con grado de doctor los que voten por estos profesores, para que sean pares los que estén ahí. Creo sí que deben haber miembros de los colegios profesionales, porque eso le da una relación con la práctica a la universidad, y que debe estar el Poder Ejecutivo, cosa que muchas veces se ha negado. Es mejor tenerlo frente a frente en una mesa, por lo menos para las públicas, que ir a gritar al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, me parece que es un avance el proyecto. Nunca es mala la discusión, pero el argumento no puede ser que no se ha discutido intensamente, repito. Y me parece que los que se oponen, hay en este momento una coalición de rectores de las públicas que impiden en sus claustros el funcionamiento de las actuales leyes y persiguen a la oposición. San Marcos en concreto tiene 6 de sus 20 facultades intervenidas por el rector en este momento, y también dueños de universidades privadas que muchas veces ven por el lucro inmediato, pero no por la producción de conocimientos y por la profesionalización pertinente, ¿no? Entonces, esta coalición, yo creo que parapetada en la ANR, es la que se opone, ¿no? Bueno, se opone porque va a perder poder, indudablemente, ¿no? Una vez que hay una ley más democrática y una ley que tiene como objeto, creo, ordenar las cosas. Bueno, perfectible sí es perfectible, ¿no? Bueno, aquí están esta coalición que usted menciona, en realidad está la UPC, que es una universidad de primer nivel, en fin, está la Universidad de Ingeniería, está la Agraria, que son universidades muy buenas públicas, está ESAN. Entonces no sé si eso puede ser calificado. Pero hay denuncias de tropelías de estos dueños de universidades pero no aparecen acá, esas no son las que están acá. Efectivamente, se cuidan de no aparecer ahí, ya, pero son de las que dan las malas noticias pero sobre digamos, la universidad en los últimos años. Los que han firmado no pueden ser acusados de eso. ¿Cuál es su opinión, Juan, acerca de esta ley? En fin, ¿hay o no hay interferencia? Yo creo que la intención ha sido buena. Ha querido enfrentar una realidad que ha explicado en buena parte el doctor Lynch, de deficiencias, de ofertas indebidas, de enriquecimiento inmoral y cosas como esas. Pero creo que la solución es una solución mala. Me parece aquí que nuevamente se ha probado, se ha puesto en vigor esto de que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Porque la buena intención era crear un organismo de control. Eso es lógico, es necesario. Pero hay varios errores ahí, no solo en la conformación de esto, sino, como dijo el propio Consejo Nacional de Educación, pretender meter en un mismo saco a la universidad privada con la universidad pública es un error. Debería de haber una ley general de educación superior. Esa fue la sugerencia que alcanzó el Consejo. Esa ley de educación superior puede tener pautas principales, principios casi generales, para las dos opciones de educación. Y luego entrar a la parte ya reglamentaria, o la parte, digamos, operativa y de gobierno, haciendo las distinciones que correspondan. Porque es distinto. Ambas tienen que tener personalidad jurídica, tienen que tener procedimientos de gobierno, eso es cierto. Pero tienen que manejarse de modo distinto, porque unas corresponden a la iniciativa de grupos de promotores, grupos de filántropos, congregaciones religiosas, lo que fuere. En todas partes del mundo hay eso. Y no pueden estar sujetas a normas de gobierno que se aplican a universidades que tienen un origen de fondos públicos y que tienen un manejo que responde a otros criterios y a otras realidades. Y menos aún cuando, como en esta ley, se va a particularizar, no solamente en formas de gobierno, creyendo que el problema consiste en que la universidad privada es un negocio y por tanto es mala, se reglamenta y finalmente ¿qué se hace? Se termina dando ciertas mejores posibilidades a esa universidad privada de negocios y no a la universidad privada sin fines de lucro, a la cual se le amputa todas las posibilidades y se la mete en el mismo saco. Repito, la confusión estriba en eso, en ese tratar de incluir en un solo universo a ambos sistemas. Entonces hay equivocaciones y hay reglamentarismo, porque por ejemplo, no solo formas de gobierno, currícula, o sea, pretender que la norma universitaria esta, a través de su reglamento, diga cómo se conforman, cómo se ofrecen las carreras al mercado, en virtud de qué criterios que pasen por esta institución para ser aprobadas,
simplemente me parece mutilar la creatividad, impedir la iniciativa. Y el conocimiento nace de eso, la creatividad nace de eso. Entonces tiene que haber libertades, no puede ser. Y lo que en cambio no se enfrenta para nada es un tema fundamental, que es simplemente la transparencia. Tiene que proyectarse a la sociedad cuál es el producto que generan estas universidades, qué empleabilidad hay, qué resultados de investigación hay, cuántos artículos o papers sobre investigaciones publicadas, indexadas, da cada universidad. De manera que la gente, el consumidor, sepa, no solamente el joven, sino el padre de familia, el interesado en esto, en qué lugar puede estudiar qué cosa y cómo es que eso le puede ofrecer determinadas posiciones en el mercado laboral. Nada de eso se pretende enfrentar en esta ley. Se va hacia un reglamentarismo absurdo, se mutila las iniciativas y se mete en un solo saco a perro, pericote y gato. Y por otro lado, no ataca un problema que es, bueno, lo ataca parcialmente, ¿no? El problema del sistema de gobierno de la universidad pública, este asambleísmo derivado de la famosa reforma de Córdoba, no se ataca. Seguimos con un tercio estudiantil, con el tercio estudiantil también en la asamblea, en el consejo y todo lo demás. Eso sí no se toca, y eso no es práctico, no es funcional, no es moderno, digamos, ¿no? Los estudiantes deberían poder participar de otras formas, pero en el gobierno mismo es una cosa pues muy socialismo utópico, por decirlo así, ¿no? Pero eso no, en muchas de estas cosas, Jaime, todos acá somos en esta mesa demócratas devotos, pero yo creo que la democracia no puede aplicarse en ciertos espacios donde hay diferentes niveles de conocimiento, de preparación y de capacidad de gestión. Entonces ahí tiene que haber participación, desde luego, pero no puede tratar de implementarse las pruebas al canto. Esta legislación o estas normas, estas pautas de gobierno que han producido, lo acaba de decir el doctor Lynch, universidades públicas que no tienen decanos, universidades que no pueden, tienen que seguir eligiendo las mismas autoridades o quedarse sin ellas, porque las asambleas no funcionan. Entonces, yo he tenido oportunidad de revisar la legislación universitaria en el Perú de por lo menos casi los últimos 100 años, y esta norma es una de las menos reglamentaristas. Creo que las pautas que se dan de organización, tanto de gobierno, administrativa como académica, pero Nicolás, son las más... permítame no sé que te interrumpa en este punto simplemente, por ejemplo. Quisiera desarrollar mi idea. Pero ese punto que acaba de desarrollar, no sé, es decir, yo he comparado con la ley universitaria vigente, y este es mucho más intervencionista. Eso no es cierto. Autorizar o denegar el funcionamiento de universidades, facultades, escuelas y programas. Eso no está en la ley actual, ¿no? Esa autoridad, esa capacidad va a tener esta superintendencia, ¿no? No es cierto. Tenemos en este momento 3 tipos de universidades, que suman 137 según la información de la Comisión de Educación del Congreso. Públicas, privadas sin dueño de la comunidad universitaria y privadas con dueño. Quizás podemos sacar de estas últimas más subtipos. La realidad que tenemos en términos de producción de conocimientos, de carreras pertinentes y de proyección social es pobrísima. No, pero eso no tiene que ver con esto que estoy diciendo. Se está tratando de dar una norma justamente que dé las pautas para mejorar esa situación, ¿no? Aprobar. Así, cuando una universidad decide crear un programa, tiene que pedir permiso y tiene que ser aprobado ese programa o esa facultad, o cambiar eventualmente el Tenemos en la vida peruana hoy día organismos reguladores en diferentes ámbitos de actividad, justamente porque hablamos de servicios públicos que sean proveídos por privados o por el Estado, necesitan una regulación. Entonces, lo que se plantea que este organismo haga no es que mande tal o cual cosa. Cada universidad tiene su estatuto y es libre de proceder como mejor le parezca. A través de la planificación, de la evaluación, de ser posibilidad de solucionar problemas que haya en última instancia administrativa, ¿no? Oriente el desarrollo de la universidad. De ninguna manera eso es intervencionismo. Cuando nace el concepto de autonomía en Córdoba en 1918, nace contra el Estado oligárquico. Hoy ya no estamos en esa situación. Como ha dicho el ingeniero Inchausti, somos demócratas, estamos tratando de construir un Estado democrático. Ese Estado democrático, en ámbitos como la educación universitaria, necesita regulación. Yo veo lo que sucede en mi universidad y veo lo que sucede también en otras universidades privadas, que probablemente no sea la UTEC,
de la que tengo noticia, tiene hasta artículos indexados en este momento. Claro. Y eso está muy bien, como San Marcos, como la UNI, como la Católica, pero no es la realidad de la abrumadora mayoría de las universidades privadas. Cuando el congresista Mora dice que funcionan en mercados, en el segundo piso de un garaje, yo también lo he visto. O sea, hay un desmanejo y hay que darle una pauta a ese desmanejo. Me están pidiendo ese tiempo una